En medio del océano, a cientos de kilómetros de la costa más cercana, se eleva una estructura de acero y hormigón que no debería existir. No hay tierra debajo. No hay nada alrededor excepto agua oscura, viento constante y un horizonte que se repite en todas las direcciones sin ofrecer ningún punto de referencia. Desde el aire, vista desde la ventanilla de un helicóptero que lleva 40 minutos volando sin ver otra cosa que océano, esta construcción parece un error de la naturaleza. Un objeto que el ser humano colocó ahí con una obstinación que roza la locura. En sus cubiertas trabajan en este momento cientos de personas. Algunos operan maquinaria que pesa más que varios edificios. Otros monitorean pantallas que muestran lo que ocurre a varios kilómetros de profundidad, bajo el lecho marino. En lugares donde ningún ser humano ha estado nunca y donde la presión del subsuelo es suficiente para destruir cualquier material que no haya sido diseñado específicamente para resistirla. Hay cocineros preparando comida para 300 personas. Hay ingenieros que no han dormido más de 6 horas seguidas en 2 semanas. Hay técnicos que llevan 28 días sin pisar tierra firme y que en este momento están haciendo exactamente lo mismo que hacían el primer día, porque aquí el trabajo no para. Nunca para. Esta plataforma extrae cada día una cantidad de petróleo cuyo valor en los mercados internacionales supera el presupuesto anual de ciudades enteras. Cada hora de operación genera cifras que la mayoría de las personas no podría gastar en toda su vida. Y sin embargo, lo que muy pocos saben, lo que casi nadie fuera de esta industria comprende realmente, es el precio exacto que se paga para que esos números sean posibles. No el precio en dólares. El precio en algo mucho más difícil de calcular. Ahora vas a entender por qué los trabajadores de una plataforma petrolera ganan lo que ganan. Y cuando termines de verlo, la cifra ya no te va a parecer alta. Lo primero que golpea cuando llegas a una plataforma petrolera no es el ruido, aunque el ruido es constante e implacable. No es el olor, aunque el olor a hidrocarburo impregna la ropa, el cabello y la piel desde el primer minuto. Lo primero que golpea es la escala. La dimensión física de todo lo que te rodea. Las tuberías que recorren las cubiertas tienen el diámetro de un automóvil. Las grúas que operan en los extremos de la estructura pueden levantar el peso de varios camiones cargados al mismo tiempo. Las torres de perforación se elevan por encima de todo lo demás como rascacielos en miniatura, vibrando de manera permanente bajo la tensión de los cables y la rotación de la maquinaria que nunca se detiene. Para llegar hasta aquí, el trabajador promedio no toma un vuelo comercial ni un ferry. Toma un helicóptero industrial que despega desde una terminal especializada en la costa y vuela durante 40, 60, a veces 90 minutos sobre agua abierta. Durante ese trayecto no hay nada debajo excepto océano. Si el helicóptero tuviera un problema mecánico en ese punto, las opciones de rescate son limitadas y el tiempo disponible para ejecutarlas es brutalmente corto. Todos los trabajadores que hacen ese trayecto de manera regular lo saben. Nadie lo menciona en voz alta, pero todos lo saben. Cuando la plataforma aparece en el horizonte por primera vez, la mayoría de los trabajadores nuevos describe la misma sensación. Una mezcla de asombro y de algo que no es exactamente miedo pero que se le parece. La estructura es más grande de lo que cualquier fotografía puede transmitir. Sus columnas de sustentación desaparecen bajo el agua hacia una profundidad que la mente prefiere no calcular. El mar golpea contra esas columnas de manera continua, generando una vibración que se siente en los pies desde el momento en que se pisa la cubierta de aterrizaje. El trabajador recién llegado recibe su equipo de seguridad, su identificación, su asignación de camarote y un número de turno. A partir de ese momento, durante las próximas 3, 4 o 6 semanas dependiendo del contrato, este será su mundo completo. No hay salidas. No hay días libres. No hay manera de alejarse aunque se quiera. El sistema que mantiene viva a una plataforma petrolera es tan complejo que los ingenieros que lo diseñaron lo describen como un organismo. No una máquina. Un organismo, porque una máquina puede apagarse. Lo que ocurre dentro de estas estructuras no puede apagarse nunca. Porque las consecuencias de una parada no planificada se miden en decenas de millones de dólares por hora y en riesgos físicos que ningún manual de seguridad puede cubrir en su totalidad. El corazón de ese organismo son las turbinas de gas. Generadores industriales del tamaño de una casa que convierten el gas natural extraído del propio yacimiento en electricidad suficiente para abastecer a una ciudad mediana. Esa electricidad alimenta los sistemas de perforación, los equipos de procesamiento, los sistemas de navegación, la climatización de los módulos habitables, las desalinizadoras que convierten agua de mar en agua potable.
Y los cientos de sensores distribuidos por toda la estructura que monitorean en tiempo real cada variable crítica del sistema. Si esas turbinas se detuvieran de manera imprevista, el protocolo de emergencia se activaría en segundos. Generadores diésel de respaldo entrarían en funcionamiento de manera automática para mantener los sistemas críticos. Pero el margen de tiempo entre una falla y una situación de peligro real es tan estrecho que los ingenieros de mantenimiento trabajan bajo una presión que no tiene equivalente en casi ninguna otra industria. Un fallo eléctrico en tierra puede causar molestias. El mismo fallo aquí, en medio del océano, durante una tormenta, con 200 personas a bordo y un pozo activo bajo los pies, puede desencadenar una secuencia de eventos que ninguno de los presentes olvidará jamás. Por eso el mantenimiento en una plataforma no es una tarea programada para cuando hay tiempo. Es una actividad continua, paralela a la producción, ejecutada por equipos especializados que trabajan mientras el resto de los sistemas sigue operando a plena capacidad. Cambiar una pieza crítica aquí no significa apagar la máquina. Significa operar en tiempo real sobre un sistema vivo que no puede detenerse. Debajo de la plataforma, invisible desde la superficie pero presente en cada decisión que se toma a bordo, existe un mundo que la mayoría de las personas nunca ha imaginado. Desde la base de la estructura, adentrándose en el lecho marino y continuando varios kilómetros más hacia el interior de la corteza terrestre. Hay una serie de pozos de perforación que son en sí mismos proezas de ingeniería difíciles de comprender sin verlas. La broca que perfora la roca no avanza en línea recta hacia abajo como podría suponerse. Las tecnologías modernas permiten dirigirla con una precisión de centímetros a través de capas geológicas de dureza variable, girando suavemente en ángulos calculados para alcanzar yacimientos que se encuentran lateralmente desplazados varios kilómetros respecto al punto de entrada. Un solo pozo puede recorrer distancias horizontales que superan los 10 kilómetros bajo el fondo del océano, atravesando fallas geológicas, bolsas de gas, capas de sal y formaciones rocosas que llevan millones de años sin ser perturbadas. Para que esa broca funcione en condiciones tan extremas, se bombea de manera continua hacia el interior del tubo de perforación un fluido especial de alta densidad que cumple varias funciones simultáneas. Enfría la herramienta, que bajo la fricción constante alcanzaría temperaturas capaces de destruirla en minutos. Transporta hacia la superficie los fragmentos de roca triturada que de otro modo obstruirían el pozo. Y mantiene una contrapresión que impide que los fluidos del yacimiento, que en profundidad se encuentran bajo una presión colosal, asciendan de manera incontrolada por el tubo. Ese último punto es el que mantiene despiertos a los ingenieros de perforación. Porque a esas profundidades, la presión del yacimiento no es un dato teórico. Es una fuerza física real, medida en miles de atmósferas, que empuja hacia arriba con una intensidad que no da señales de advertencia antes de actuar. Y cuando actúa sin que los sistemas estén preparados, las consecuencias pueden ser catastróficas. Entre todos los dispositivos que componen una plataforma petrolera, hay uno que los ingenieros consideran el más importante de todos. No es la torre de perforación. No son las turbinas ni los separadores ni los sistemas de posicionamiento. Es un dispositivo que la mayoría de las personas nunca ha visto y cuyo nombre apenas conocen fuera de la industria. Se llama prevente de reventones, y su único propósito es evitar que la plataforma entera se convierta en una bola de fuego en medio del océano. Este dispositivo se instala en el fondo del mar, directamente sobre la boca del pozo, y su funcionamiento es tan brutal como su diseño. Cuando los sensores detectan que la presión en el interior del pozo ha superado los límites seguros, el prevente activa unas cuchillas hidráulicas de una potencia extraordinaria. Esas cuchillas son capaces de cortar en fracciones de segundo los tubos de acero de varios centímetros de grosor que recorren el pozo y sellar la apertura de manera hermética, deteniendo en seco el flujo que asciende desde las profundidades. Es la última línea de defensa. Y los trabajadores que operan los sistemas de perforación lo saben, porque en su formación les enseñan con detalle qué ocurre cuando esa última línea falla. Les muestran casos reales. Les explican las secuencias de eventos. Les hacen entender que la diferencia entre un incidente controlado y una catástrofe de escala internacional puede depender de si ese dispositivo funcionó correctamente o no en el momento exacto en que se necesitaba. En abril de 2010, en el Golfo de México, el prevente de reventones de una plataforma llamada Deepwater Horizon no funcionó. Lo que ocurrió después es parte de la historia de la industria petrolera y también de la historia medioambiental del planeta. 11 personas murieron en los primeros minutos. El pozo estuvo activo durante 87 días antes de ser sellado.
Casi 800 millones de litros de petróleo crudo se vertieron al océano. Nadie que trabaje en una plataforma petrolera desconoce ese nombre. Nadie. La vida cotidiana dentro de una plataforma petrolera está organizada con una precisión que no deja espacio para la improvisación. Cada aspecto de la rutina diaria, desde el momento en que suena el turno hasta el protocolo de emergencia que todos deben memorizar antes de iniciar su primer día de trabajo, responde a un sistema diseñado para mantener la operación funcionando y a las personas con vida bajo condiciones que no tienen equivalente en ningún otro entorno laboral del planeta. El turno estándar en la mayoría de las plataformas es de 12 horas. 12 horas de trabajo seguidas de 12 horas de descanso, sin días libres, durante toda la duración del contrato. Un contrato típico puede ser de 28 días a bordo seguidos de 28 días en tierra. Otros son de 14 y 14. Los más exigentes son de 60 días continuos en la plataforma. Durante todo ese tiempo, el trabajador no puede alejarse del radio de la estructura. No puede tomar un taxi, no puede caminar por una calle, no puede sentarse en un lugar donde no haya océano en todas las direcciones. Las instalaciones dentro de los módulos habitables están diseñadas para compensar, en la medida de lo posible, esa realidad. Hay gimnasios, lavanderías, comedores con servicio de 4 comidas diarias, salas de descanso con televisión por satélite y conexión a Internet. Los cocineros que trabajan en las plataformas más grandes son profesionales que preparan menús variados y calóricos para mantener la energía de personas que durante 12 horas al día cargan, ajustan, operan y mantienen maquinaria de escala industrial bajo ruido constante, vibraciones permanentes y temperaturas que varían entre el calor generado por los motores y el frío del viento oceánico. Pero ninguna sala de descanso elimina lo que los trabajadores veteranos llaman el peso del aislamiento. Esa sensación acumulada que empieza suave en los primeros días y que hacia el final del turno se convierte en algo físicamente tangible. El clima en mar abierto no se parece al clima en tierra. No en intensidad, no en velocidad de cambio, no en las consecuencias que tiene sobre una estructura industrial que no puede moverse para protegerse. Una tormenta que en la costa significaría cerrar ventanas y cancelar planes al aire libre, en una plataforma petrolera a 200 kilómetros de la orilla significa activar protocolos, asegurar equipos, restringir el acceso a cubiertas exteriores y prepararse para horas de golpes de oleaje contra la estructura cuya magnitud es difícil de describir sin haberla experimentado. Las olas que se generan en tormentas oceánicas de gran intensidad pueden superar los 20 metros de altura. Una ola de 20 metros es una pared de agua en movimiento que pesa millones de toneladas y que impacta contra la estructura con una fuerza que hace vibrar cada remache, cada junta, cada metro de tubería de la plataforma. Los ingenieros que diseñan estas estructuras calculan esas fuerzas con precisión y las incorporan en los materiales y las geometrías del diseño. Pero calcular una fuerza y experimentarla son dos cosas completamente distintas. Existe un fenómeno que los marineros conocen desde hace siglos y que los ingenieros de plataformas offshore temen de una manera particular. Se llama ola asesina, y su característica principal es que no avisa. A diferencia de las olas de tormenta que se construyen gradualmente y que los sistemas de monitoreo pueden rastrear con cierta anticipación, una ola asesina surge de la interacción de múltiples patrones de oleaje que se combinan en un punto específico del océano generando una pared de agua de dimensiones anómalas que aparece sin señal previa y desaparece con la misma rapidez. Las plataformas modernas están diseñadas para resistirlas. Sus módulos habitables se ubican a alturas calculadas para quedar fuera del alcance de la mayoría de estos eventos. Sus cubiertas inferiores tienen formas aerodinámicas que permiten que el agua fluya sin acumularse. Pero cuando una de estas olas golpea, el sonido que produce dentro de los módulos habitables es algo que los trabajadores que lo han escuchado describen de la misma manera. Como si el océano entero hubiera decidido recordarles dónde están. Hay una amenaza que los trabajadores de plataformas petroleras colocan por encima de las tormentas, por encima del oleaje y por encima de las fallas mecánicas. Es una amenaza que no viene del exterior. Viene de adentro. Del interior del propio sistema que la plataforma existe para explotar. Y su nombre es fuego. En una instalación donde se procesan de manera continua hidrocarburos altamente inflamables, donde el gas natural circula por tuberías que recorren kilómetros de estructura, donde el petróleo crudo llega a bordo mezclado con gas comprimido a alta presión, la posibilidad de un incendio no es un escenario hipotético reservado para los simulacros de emergencia. Es una variable que los sistemas de seguridad monitorean en tiempo real, las 24 horas del día,
con una densidad de sensores que no existe en ningún otro entorno industrial. Ante el primer indicio de humo, ante la más mínima variación de temperatura fuera de los parámetros normales, el sistema automático de detección activa una secuencia de respuesta que fue diseñada para contener el fuego antes de que se convierta en algo que los medios humanos no puedan controlar. Cortinas de agua se despliegan alrededor de las instalaciones tecnológicas en fracciones de segundo. Cañones robotizados comienzan a proyectar espuma química sobre el punto de origen de la combustión, aislando el oxígeno y deteniendo la reacción antes de que se propague. Las mamparas cortafuegos que dividen la plataforma en secciones herméticas se cierran automáticamente, conteniendo el evento dentro de un área delimitada mientras el resto de la estructura continúa operando. Todo ese sistema funciona de manera autónoma porque en una emergencia real, los segundos que tomaría una decisión humana son segundos que el fuego usa para crecer. Y en un entorno donde todo lo que rodea al punto de ignición es potencialmente combustible, el crecimiento de un incendio no sigue una progresión lineal. Sigue una progresión exponencial que ningún equipo humano puede anticipar sin la velocidad de respuesta de un sistema automatizado. Cuando el petróleo y el gas finalmente llegan a la superficie después de recorrer varios kilómetros a través de los tubos de perforación, no se parecen en nada al producto que eventualmente llegará a una refinería. Lo que emerge del pozo es una mezcla densa, oscura y burbujeante de petróleo crudo, gas natural comprimido, agua salada y partículas de arena y roca triturada que el fluido de perforación ha arrastrado desde las profundidades. En ese estado, la mezcla no puede ser transportada ni procesada en tierra. Antes de que salga de la plataforma, debe ser sometida a un proceso de separación primaria que ocurre directamente en cubierta. Los separadores industriales son tanques de grandes dimensiones donde la mezcla cruda se introduce y se somete a condiciones controladas de presión y temperatura que permiten que sus componentes se separen de manera natural, según su densidad. El agua salada, que es el componente más pesado, se deposita en el fondo del tanque. El petróleo ocupa la capa intermedia. El gas, que es el componente más ligero, asciende a la parte superior. Cada fracción es extraída por separado y sometida a un tratamiento diferente. El agua salada separada no puede ser vertida directamente al océano. Contiene residuos de hidrocarburos que deben ser eliminados mediante sistemas de filtración antes de que el agua pueda ser devuelta al mar dentro de los parámetros que las regulaciones ambientales internacionales establecen. El gas que se separa del crudo es parcialmente utilizado como combustible para las propias turbinas de la plataforma, reduciendo la dependencia de suministros externos. El petróleo tratado se almacena temporalmente en compartimentos de la estructura o se transfiere directamente a oleoductos submarinos que lo conducen hasta instalaciones en tierra. Este proceso funciona de manera continua, sin interrupciones, bajo la supervisión de operadores que monitorean en tiempo real la presión, la temperatura y la composición de cada flujo dentro del sistema. Una desviación en cualquiera de esos parámetros puede indicar desde un problema menor hasta el inicio de una secuencia que requiere parada de emergencia inmediata. Existe una pregunta que cualquier persona razonable se haría al conocer todo lo anterior. Una pregunta que va más allá de los números del salario y que toca algo más fundamental. ¿Por qué alguien elegiría trabajar en un lugar así? La respuesta no es única ni simple, y los trabajadores veteranos de la industria la responden de maneras que dicen mucho sobre la naturaleza humana. Algunos hablan del dinero con una honestidad que no se disculpa. Dicen que en ningún otro trabajo con su nivel de formación podrían ganar en 6 meses lo que ganan aquí. Que ese dinero les permitió pagar una hipoteca en 3 años, financiar la educación de sus hijos, construir una seguridad económica que sus padres nunca tuvieron. Que el sacrificio tiene un horizonte claro y que eso lo hace soportable. Otros hablan de algo distinto. Hablan de la intensidad. De la sensación de estar en un lugar donde todo lo que se hace tiene consecuencias reales e inmediatas. Donde el trabajo no es abstracto ni distante de sus resultados. Donde el margen entre hacerlo bien y hacerlo mal es visible y tangible de una manera que en casi ningún otro trabajo existe. Hay una concentración que se desarrolla en estas condiciones, dicen, que es difícil de encontrar en tierra. Pero también están los que hablan del costo. Y estos son los que hablan más despacio, eligiendo las palabras con más cuidado. El costo de los cumpleaños perdidos. De las enfermedades de los hijos vividas por teléfono. De las relaciones que no sobrevivieron los ciclos de ausencia y regreso. De la dificultad de volver a tierra después de semanas en la plataforma y sentir que el mundo en tierra se mueve a una velocidad diferente, con problemas que parecen pequeños e irreales comparados con lo que se dejó atrás a 200 kilómetros de la costa.
El cuerpo humano no fue diseñado para las condiciones que exige una plataforma petrolera. Esa es una realidad que la industria conoce, que los médicos ocupacionales estudian y que los trabajadores experimentan en su propia piel después de suficientes años en el oficio. El ruido es el primer agresor. Las turbinas, los compresores, los sistemas de perforación y los motores que mantienen viva la plataforma generan un nivel de ruido que en las zonas de trabajo más activas supera los límites que las regulaciones laborales consideran seguros para exposición prolongada. Los trabajadores usan protección auditiva de manera obligatoria, pero la exposición acumulada durante años de turnos de 12 horas deja marcas que los audiólogos pueden leer con precisión en los estudios de rutina. La vibración constante que genera toda esa maquinaria se transmite a través de las cubiertas de acero al cuerpo de cualquier persona que pase suficiente tiempo sobre ellas. Las articulaciones, la columna vertebral y el sistema nervioso registran esa vibración de maneras que no son inmediatamente visibles pero que se acumulan con el tiempo. Los trabajadores que llevan más de una década en la industria describen dolores que los médicos asocian directamente a esa exposición prolongada. El ciclo de sueño es otro factor. 12 horas de trabajo, 12 de descanso, sin exposición a luz natural en los turnos nocturnos, en un entorno donde el día y la noche no cambian nada de la rutina operativa. Altera los ritmos circadianos de maneras que el cuerpo tarda semanas en revertir cada vez que el trabajador regresa a tierra. Hay estudios que documentan que los trabajadores offshore tienen índices más altos de ciertos problemas de salud relacionados con la alteración crónica del sueño que la población general. Y sin embargo, cada vez que termina el periodo en tierra, la mayoría vuelve. Sube al helicóptero, se aleja de la costa y aterriza de nuevo en la plataforma. Hay un momento en la carrera de casi todo trabajador de plataforma que los veteranos describen como el punto de quiebre. No es un momento dramático ni necesariamente peligroso. Es un momento silencioso que ocurre en algún punto indeterminado del turno, generalmente en los últimos días antes del regreso a tierra. Cuando algo dentro de la persona hace un cálculo que va más allá de los números del salario. Para algunos, ese cálculo resulta a favor de quedarse. Han construido una identidad alrededor de este trabajo, han desarrollado habilidades que no tienen equivalente en tierra. Conocen este entorno con una familiaridad que les da una seguridad paradójica en el lugar más inhóspito del planeta. El mar, con toda su brutalidad, se ha convertido en algo reconocible. Saben leer sus cambios antes de que los instrumentos los registren. Saben cómo se mueve la plataforma cuando una tormenta se aproxima desde el noroeste. Conocen los sonidos normales del sistema con tanta precisión que cualquier variación los despierta en medio del sueño. Para otros, el cálculo resulta diferente. Hay trabajadores que después de años en la industria toman la decisión de no volver. No porque algo catastrófico haya ocurrido, sino porque un día se sientan a calcular todo lo que el salario no puede devolver. El tiempo no tiene precio de mercado. Los momentos que se pierden no pueden comprarse con el dinero que se ganó mientras se perdían. Y hay una vida en tierra que existe en paralelo, que avanza sin esperar, que acumula ausencias que eventualmente se vuelven demasiado grandes para ignorar. Esa tensión entre el dinero que la plataforma ofrece y el tiempo que la plataforma cobra es la ecuación real detrás del salario alto. No es un bono por habilidades técnicas, aunque las habilidades son extraordinarias. Es una compensación por algo mucho más difícil de poner en una tabla de sueldos. Es el precio del aislamiento, de la incomodidad, del riesgo y de la ausencia. Calculado en dólares porque no existe otra unidad de medida que el mercado acepte. Al final, cuando el helicóptero despega de la plataforma y el trabajador ve cómo esa estructura de acero y hormigón se hace cada vez más pequeña a través de la ventanilla, ocurre algo que muchos describen pero que pocos saben explicar con precisión. Una mezcla de alivio y de algo que se parece extrañamente a nostalgia, aunque el lugar que se deja atrás sea uno de los entornos más duros que el ser humano ha construido. Esa sensación tiene una explicación que los psicólogos que trabajan con poblaciones offshore conocen bien. Las condiciones extremas crean vínculos. La dependencia mutua que genera trabajar en un entorno donde un error propio puede costar la vida de un compañero produce una cohesión entre los equipos de trabajo que es difícil de encontrar en otros contextos laborales. Las personas que comparten un turno en una plataforma se conocen de una manera que las personas que comparten una oficina en tierra raramente experimentan. Y eso hace el regreso complicado de una manera que nadie anticipa antes de su primer contrato. Volver a tierra significa volver a una vida donde nadie entiende exactamente qué es lo que se dejó allá afuera.
donde las conversaciones sobre el trabajo requieren explicar desde el principio, porque el punto de referencia no existe en la experiencia de la mayoría de las personas. Donde la intensidad del entorno offshore no tiene equivalente en la vida cotidiana y donde esa diferencia, con el tiempo, puede crear una distancia difícil de salvar. Los salarios altos de las plataformas petroleras no son un misterio económico ni un error del mercado. Son la respuesta exacta y calculada a una pregunta muy específica. ¿Cuánto hay que pagarle a una persona para que viva durante semanas en una estructura de acero en medio del océano, trabajando 12 horas diarias bajo condiciones físicas extremas, lejos de su familia? Expuesta a riesgos que en cualquier otro contexto serían inaceptables y que al final de ese periodo suba de nuevo al helicóptero y vuelva a hacerlo. Esa es la pregunta. El salario es la respuesta. Y ahora que conoces todo lo que hay detrás de ese número, la pregunta que queda es una sola. ¿Tú lo harías?